dos cosas importantísimas. ¿Cuáles son? La primera, la otra la dejo para última. Ok. Pero la primera es que mi proyecto central de arquitectura se llama Árboles para Vivir. Que es estructuras límites de muy livianas, de mínimo peso, y que las puede construir la gente. Y se me presentó una oportunidad en Barquisimeto, en Puerto La Cruz, en Lecherías, de hacer un árbol para vivir. Me llamaron una empresa petrolera del Estado, me llamó, que si yo quería hacerla, cómo no, la diseñé y nos vamos a construirla. En un año se hizo la flor, no se hizo... El árbol. El árbol para vivir, que queda en Lecherías, que a mí me gusta muchísimo. Ha sido muy... Con ese árbol me gané la Bienal de Arquitectura Iberoamericana, que se da en España, en Portugal y América Latina. Es una experiencia bellísima. Es el galardón más grande que he ganado, que es la Bienal de Arquitectura. Y ese es el elemento más importante, que es el árbol para vivir. En estos momentos estoy en proceso de contratación con el ministro Quevedo para hacer unos árboles para vivir. Son 11 árboles para vivir en Barquisimeto. ¿Solo en Barquisimeto? Frente al San Mil hay un terreno muy grande y que es una belleza de terreno y está al frente de la flor. Eso significó para mí la oportunidad de poder hacer las estructuras que hicimos en Lecherías y hacerlas de nuevo, pero construidas por la gente, sin compañías constructoras, que la gente construya para que aprenda la técnica de construcción que yo uso, que es el pueblo constructor. Sería genial tener la oportunidad de escuchar esas técnicas de un maestro como usted. Bueno, me habló de dos. ¿Y la segunda? Bueno, la segunda es cuando el presidente Chávez muere, a las 4:30 o algo así, a las 8 de la noche, me llama por teléfono el presidente Maduro y me manda un técnico a mi casa para diseñar el mausoleo del presidente Chávez. Eso fue la cosa más, que si yo lo quería hacer, es la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, esa oportunidad. ¿A las 4 de la mañana recibe esta llamada? No, a las 4:30 muere Chávez. Ajá. Y a las 8 de la noche, 4 horas después... A las 8 de la noche recibe la llamada. Recibo la llamada, 3 horas y media después de Maduro. Casi inmediato. De Maduro. Para hacer el monumento a ¿Cuál fue la impresión del señor Fruto? Demasiado grande. Y agarré un papel, lo puse sobre la mesa, vino el ingeniero a hablar conmigo. Digo yo, dígale al presidente Maduro que yo quiero que Chávez duerma sobre una flor. Eso fue. Entonces, la flor se llamó Los Cuatro Elementos. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy comenzamos con una triste noticia, hay que decirlo, la partida del arquitecto Fruto Vivas, que además deja un gran legado porque estamos hablando de un genio de la arquitectura que empieza a ver la arquitectura como una expresión real del hombre dentro del espacio y del tiempo, una concepción del hombre con la naturaleza y una concepción socialista de cómo construir la vida, la sociedad, el urbanismo a partir de la comuna, a partir del encuentro con nuestras propias raíces. Hoy ha sido un momento difícil dar esta bienvenida al programa con esta noticia. Un abrazo para Soraya, para la familia del arquitecto Fruto Vivas, que además recordemos que fue Premio Nacional de Arquitectura, ha sido un destacado arquitecto a nivel internacional, fue reconocido en la Bienal Iberoamericana como uno de los grandes arquitectos a nivel mundial, y para nosotros ha sido un ejemplo, no solamente desde el punto de vista técnico, arquitectónico, sino un ejemplo porque además su vocación, y así lo decía, era para los pobres del mundo. Un abrazo, Fruto, gracias por todo lo que has legado, y a este genio lo seguiremos para toda la vida, nuestra eterna admiración.
Y para abrir, pues también con este saludo a la familia, tenemos a nuestro invitado especial de hoy, a William Castillo Bolé, que es viceministro para políticas antibloqueo y además dirige un importante órgano que creó la ley antibloqueo, que es el Observatorio Venezolano Antibloqueo. Bienvenido, William, a tu programa En la Balanza. Gracias, Olga. Bueno, un gran placer estar aquí. Bueno, y poder compartir algunas ideas con tus los usuarios de TV. Para mí ya sabes que me siento aquí en mi casa, tengo amigos, los camarógrafos, técnicos, gente que veo por los pasillos, pues todavía está aquí guerreando y bueno, un gran placer estar aquí. Y bueno, comparto contigo y me sumo a ese mensaje tan bonito que has dado sobre Fruto, que Fruto además tiene un nombre increíble porque su concepción de la vida es que él decía, todos tenemos derecho a vivir en un árbol. Así es. Y bueno, ahí está su obra, ahí está su obra humana, su obra arquitectónica y su entrega, como dices tú, su gran pasión por la venezolanidad. Así que, bueno, que vuele alto Fruto Vivir. Así es. Bueno. Fuerte, sí, sí. Fuerte. Sí. Para los jóvenes, porque este programa lo ven jóvenes y niños, aunque sí, parezca mentira. Quiero que sepan que es importante que estudien y que busquen cómo pensaba el arquitecto Fruto Vivas y todo lo que dejó para Venezuela en cuanto a la concepción del espacio, del tiempo y a cómo relacionarnos con la naturaleza. No es la visión del arquitecto que se preocupa de la estructura, aunque él era estructuralista y por supuesto él investigó, era un gran investigador y se dedicó a trabajar estructuras que soportaban grandes cargas, estructuras livianas que soportaban grandes cargas para poder justificar la propuesta del árbol, de la casa en el árbol, por ejemplo, pero él se preocupaba más del hombre con su entorno, es decir, de proyectar la vida de lo que quería ser el hombre en sociedad. Y de ahí deriva su propuesta arquitectónica, doctor honoris causa, además de la Universidad Central de Venezuela, y un ejemplo de revolucionario para todos nosotros. Pues continuamos, estamos hablando ya centrándonos en el tema de hoy, que era hablar de las claves que nos permiten entender la victoria sobre el bloqueo. La victoria parcial, porque no hemos logrado vencerla, ningún país ha logrado vencer el bloqueo se vencerá cuando internacionalmente nos pongamos de acuerdo de forma multilateral en prohibir y castigar las medidas, el uso de medidas coercitivas unilaterales contra los países soberanos. Pero por el momento tenemos victorias parciales. Y es importante, yo decía, en estos días hablaba contigo, que es importante que destaquemos en qué consiste el bloqueo. O sea, que entendamos bien en qué consiste y a quién afecta el bloqueo, porque a veces estas pequeñas victorias sobre el bloqueo nos pueden hacer perder de vista que no hemos dejado de estar bajo el asedio de las medidas coercitivas, que son múltiples, no solamente financieras, sino que hay una gama de agresiones que se conocen como medidas coercitivas. Háblanos un poquito de eso, William. Sí, fíjate, es importante comenzar por ahí y nunca estará de más repetirle al pueblo venezolano. Desde el año 2014, Venezuela sufre un proceso de agresión económica que se expresa en una política diseñada por Estados Unidos, a la cual se han unido algunos otros países y la Unión Europea, que es la aplicación sistemática de medidas contra nuestra economía, nuestra vida política, incluso nuestra cotidianidad, o sea, nuestra vida normal, la que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque contra Venezuela se han dictado un conjunto de medidas que condicionan fundamentalmente el funcionamiento del Estado. Afectan nuestra industria petrolera, han generado la caída de más del 77% de la producción petrolera en los últimos 5 años, generaron la caída del 99% de los ingresos públicos. Olga, nosotros pasamos a decir, esto lo decía el presidente, en septiembre del 2020, cuando propuso al país y a la Asamblea Constituyente la aprobación de la ley antibloqueo, nosotros pasamos de tener en el año 2014 $56.000 millones de ingresos en divisa a tener 743 en el año 2020, que fue el punto más bajo. Tuvimos una pequeña recuperación el año pasado y por eso se ven mejoras en el país. Atacar al Estado de Venezuela significa afectar toda la economía, los programas sociales, la educación, la salud. Se impide el comercio exterior, se impide que ingresen divisas para soportar las misiones, las grandes misiones, la construcción de viviendas. El Estado fue quedándose un proceso progresivo sin recursos, sin poder negociar su deuda,
por un conjunto de medidas que, repito, de manera directa han sido 763 medidas de sanciones y de manera indirecta más de 150. Es decir, Venezuela ha sufrido más de 900 medidas económicas, diplomáticas, políticas, bloqueo de cuentas, congelación de activos, el secuestro de activos como Citgo, monómeros. El oro, el avión. El oro, el avión, que es la última gran medida. Ayer mismo salía una decisión de hace unos días de un tribunal de Estados Unidos donde, debido, y eso valga la digresión aquí muy breve, el abandono jurídico de un juicio por parte de los supuestos representantes del llamado gobierno interino, abandonaron el juicio de Conoco porque Estados Unidos no dejó entrar a la Procuraduría General de Venezuela al juicio, a representar al país, abandonaron el juicio para favorecer a Conoco y ahora Conoco dice que debe cobrarse 8.700 millones de dólares. ¿Tú sabes en cuántos valores Estados Unidos ha sido? En 8.500. Es decir, es una operación para justificar a través de un lawfare con el apoyo criminal de estos tipos, robarnos completamente a la empresa Citgo. Pero entonces, todas esas acciones sumadas han ido afectando la importación de alimentos, la importación de medicinas, la compra de repuestos para el sistema eléctrico, para el sistema hídrico, la actualización de software para Conviasa, para equipos de salud, para equipos de toda la operación de los servicios públicos. Y han ido deteriorando, por supuesto, la calidad de vida, mermando la economía y han producido estos efectos tan duros sobre nuestro pueblo. Yo quiero retomar nuevamente el tema que iniciamos. Es importante, tú hablabas del ingreso del Estado venezolano. O sea, estamos hablando de un Estado social de derecho y de justicia desde el punto de vista constitucional, así lo establece, y dentro de nuestra visión socialista también hablamos de un Estado social, es decir, no creemos en el Estado mínimo, no creemos en un Estado solamente regulador, creemos en un Estado que provea y garantice la estructura para la salud, para la alimentación, para la educación, para la cultura, para atender a las familias, para atender, por supuesto, también la administración de justicia a favor de los más débiles. O sea, creemos en eso y además la Constitución lo establece. Ese 98% del ingreso que tenía el Estado garantizaba que todos estos elementos de derechos humanos, sociales, culturales, estuvieran disfrutados por el pueblo venezolano. Una vez que ocurre el bloqueo, nos lleva a una situación de estado mínimo, que eso impacta no solamente en los servicios, no solamente en los derechos y en la garantía de los derechos, sino que impacta también en la administración pública, impacta en el poder adquisitivo, impacta en los salarios de la administración pública. O sea, el impacto fue grande para obligarnos a hacernos pequeñitos y a dejar desprotegido al pueblo venezolano. Vamos, explícanos un poco más en detalle eso, porque a veces pareciera que ciertamente estas pequeñas victorias que estamos dando nos hace olvidar que el Estado social de derecho y justicia está siendo afectado todavía y que todavía estamos en periodo de recuperación. Sí, te voy a poner algunos ejemplos que yo creo que nos ayuden a entender mejor. Desde el año 2017, y esto lo ha sistematizado, lo ha investigado, como nos ordena la Ley Constitucional Antibloqueo, el Observatorio Venezolano Antibloqueo. Yo te decía que me siento muy orgulloso de dirigir una institución que es creada por una ley, y además por una ley constitucional con un mandato muy concreto, que es investigar este problema, poner esta información a disposición del Estado y de nuestro pueblo para que podamos reaccionar y podamos diseñar políticas antibloqueo. Pero fíjate, por ejemplo, aquí se paralizaron desde el 2017 cargamentos de alimentos, varios cargamentos de Colombia. Se paralizaron el antiguo gobierno de Peña Nieto en Colombia, en México, paralizó cargas de alimentos y sancionó empresas, a 3 empresas mexicanas, y las llevó a la quiebra porque estaban trayendo una cosa que la ONU permite, que es intercambiar diésel por alimentos. Es decir, nos traían alimentos y le pagábamos con diésel. Eso que está permitido por las Naciones Unidas en épocas de guerra, como parte del derecho humanitario, le fue negado a Venezuela. Se han bloqueado transferencias para traer equipos para el tratamiento de los pacientes renales. Y hace unos días la vicepresidenta habló de ese tema, que yo creo que es bueno que lo andemos un poquito más adelante. Se paralizaron las ventas, por ejemplo, a Conviasa para actualizar el software de aviones. O sea, la empresa Embraer paralizó todos sus contratos. La empresa Meditron
paralizó todos sus contratos con los equipos, los aceleradores que están en los hospitales públicos para el tratamiento del cáncer, para los tratamientos de radioterapia. Las empresas que traían reactivos y equipos para hacer exámenes de sangre o para hacer citologías, paralizaron sus empresas. Entre el 2016 y el 2017 se fueron del país 16 de las más importantes empresas farmacéuticas que fabricaban medicamentos en Venezuela y se negaron a vender la materia prima. Entonces, las plantas quedaron paralizadas. Es decir, fue un ataque total a las... Y me estoy refiriendo solo a lo social. Yo voy a hacer un inciso, William, en esa parte, porque en ese momento en que se retiran las farmacéuticas, que además esa es una transnacional y tiene mucho poder a nivel internacional, por supuesto no solo poder económico, sino poder en el impacto que puede generar cuando, por ejemplo, hacen este tipo de jugada de retirarse. La campaña fue, se retiran porque no había seguridad en Venezuela, no había... Entonces, digamos, detrás de eso lo que había realmente... era bloqueo, eso es bueno aclararlo, que se hicieron campañas con las consecuencias del bloqueo, distorsionando la raíz de lo que estaba ocurriendo. Eso de la farmacéutica es importante. Es muy importante, porque fíjate, exactamente lo que tú dices, Olga. Es una cosa que combina la crueldad con los negocios. O sea, la política del bloqueo hace o evidencia dos fenómenos. La tremenda crueldad con que actúa el sistema capitalista, porque aquí unas empresas dijeron, que ya no está Cadiví. O sea, como no tenemos dólares del Estado para tener sus millonarias ganancias, se fueron del país. Y las otras dijeron, nos vamos porque si seguimos trabajando con Venezuela, Estados Unidos nos va a sancionar. Porque las sanciones operan como un mecanismo de chantaje. Yo lo he emulado, un mecanismo mafioso. Entonces, en el caso de la farmacéutica, y es un problema gravísimo, esto está, nosotros lo hemos incluido en los informes que han ido a la relatora Elena Duján y los informes que están en la Corte Penal Internacional. Venezuela ha entregado pruebas específicas, con documentos entregados por las mismas empresas diciendo que no pueden venir a Venezuela por el bloqueo. Y eso por eso es que decimos que es un crimen de lesa humanidad. Y Estados Unidos en su doctrina sancionatoria establece que el principal objetivo de la política de sanciones es generar dolor. Así lo dicen con esa crueldad, con esa tranquilidad lo expresan en su documento. Hay que aplicar dolor y dolor donde más duele. ¿Y dónde más duele la economía venezolana? En el petróleo, porque es el que produce las divisas. En la deuda pública, porque no podemos manejar. En el acceso a divisas, porque este es un país importador y necesita las divisas para sobrevivir. Entonces, atacaron las fuentes fundamentales de la economía pública y por sus efectos en toda la economía privada. Hubo también, es verdad, huelga de inversiones. Aquí se fueron empresas que estaban operativas, recuerda, empresas de cloro, empresas autopartes, cerraron de un día para otro. ¿Por qué? Porque sabían que venía una gran agresión económica, una gran crisis en Venezuela y calculaban que regresarían cuando hubiese caído el régimen. Entonces, repito, está la política, está el negocio, porque hay empresas que se lucran de las sanciones, bufetes internacionales. Por ejemplo, Guaidó le ha pagado más de 60 millones de dólares a un solo bufete para que se robe el oro de Venezuela y se lo dé a él, el bufete Arnold & Porter de Estados Unidos, que trabajó 50 años con la República y el 27 y el 23 de enero, cuando Guaidó se autoproclamó y Estados Unidos le reconoció, rompió todos sus contratos con la República Bolivariana y se convirtió en el bufete incluso nos representaba en los laudos arbitrales. Así es. Y esas mismas empresas, esas mismas bufetes, ese solo bufete ha cobrado más de 60 millones de dólares para todas sus operaciones. Entonces, más de 20 bufetes han estado involucrados en esto, que te digo, han recibido dinero. Entonces hay una gran industria del saqueo, hay una industria del robo de los activos, hay una industria de la maldad y de la crueldad, porque ni siquiera respetan lo que la ONU dijo. Cuando comenzó la pandemia, tú recuerdas, Olga, lo que dijo la ONU, paren los conflictos, por la pandemia al menos, paren las sanciones, dijo la ONU. Al menos suspéndanla durante la pandemia. No lo hicieron. Estados Unidos sacó una llamada licencia de operaciones humanitarias que nunca se aplicó en Venezuela porque se siguió bloqueando los alimentos, el acceso a las vacunas y el acceso a tratamiento del COVID. Entonces, te digo, el pueblo tiene que estar consciente. Es decir, por supuesto que Venezuela tiene problemas económicos de otro tipo, tiene problemas estructurales, problemas de productividad, hay problemas incluso en materia de manejo de los recursos, hay que hacer más transparente, más eficiente, y tenemos esas debilidades que son históricas, que por cierto se han combatido. Olga, porque aquí en Venezuela la gente no sabe, hay más de 60 gerentes de PDVSA judicializados y presos por corrupción.
Aquí hay un exgobernador preso por corrupción, aquí hay alcaldes presos por corrupción. Pero es verdad que tenemos problemas. Ahora, nosotros no estaríamos en esta situación tan grave si no se hubieran dictado contra nosotros más de 900 medidas, 763 directas, más de 150 indirectas. Y las que no conocemos. Y las que no conocemos, porque es muy importante, porque este trabajo de investigación lo hemos levantado en 2 años. Pero hay muchas medidas que no conocemos. Lo que acaba de pasar con Entrasur, mira, Entrasur... Perdona, William, nos vamos a ir a un corte porque me están avisando que nos tenemos que ir a un corte y luego volvemos para profundizar este tema y, por supuesto, hablar sobre lo que está haciendo el Observatorio Antibloqueo. Nos vamos a un corte y continuamos. Claro. El día lunes 15 de agosto amanecimos conmovidos con una terrible noticia. A horas muy tempranas de la mañana, un incendio en un almacén del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el oeste de la ciudad caraqueña, específicamente en Antímano. Un incendio en un almacén donde estaban reservas para 4 meses de atención de pacientes de hemodiálisis y peritoneal. Muy lamentable. Realmente estábamos, cuando apenas nos enteramos de la noticia, me acompaña el almirante jefe Ceballos y la ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez, y a su vez presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Apenas nos enteramos de la noticia, por supuesto la respuesta de nuestros organismos de seguridad, de nuestro organismo de protección, de los bomberos, fue inmediata para evitar la expansión de este incendio que se propagaba muy rápidamente, muy rápidamente. Fue lo primero que supimos. E inmediatamente el presidente Nicolás Maduro ordenó la investigación. Por un lado la investigación, y la primera instrucción que dio el presidente a la ministra de Salud fue la reposición inmediata de todos los insumos para que los pacientes de hemodiálisis y peritoneal no hubieran suspendido sus servicios, su atención médica tan necesaria. Comenzaron las investigaciones, sabíamos que había intencionalidad de atacar el sistema de salud. Ya lo habíamos visto este año, recientemente en el mes de julio, la subestación eléctrica en la Panamericana, que buscaba dejar sin servicio eléctrico a la región capital. Luego vimos el ataque criminal contra el gasoducto en el estado Monagas, que justamente suministra el gas para las termoeléctricas, también de importantes estados del país. Así que sabíamos que las fuerzas extremistas de la antipolítica venezolana no descansan, no se cansan de entender el mensaje permanente que ha tenido el pueblo venezolano de rechazo a estas formas violentas, de rechazo a todos estos mecanismos para causar sufrimiento, penuria, adversidades al pueblo venezolano. Bueno, inmediatamente se inició la investigación. Yo quiero mostrar imágenes de lo que aquí ocurrió, porque ya hoy, día jueves, con pruebas en la mano, podemos decir que este incendio fue provocado, no fue un accidente. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los criminales. Estamos tras los criminales y los vamos a capturar y se aplicará justicia. Porque si hay algo sensible, sagrado, es la salud de una persona, la salud del pueblo venezolano, la vida de nuestro pueblo. No puede haber nada más importante. No hay nada por encima de la salud de las personas. Continuamos en la balanza con nuestro invitado especial de hoy, el viceministro para Políticas Antibloqueo, William Castillo Bolé. William, continuamos con este tema. Estamos hablando de un bloqueo feroz que tiene diferentes expresiones.
y los ataques terroristas forman parte de esta expresión del bloqueo. Háblanos un poco, porque hemos tenido varias ya experiencias de estos siniestros que afectan en momentos claves, afectan al pueblo venezolano. Por ejemplo, en este momento, en el caso de los insumos para hemodiálisis, diálisis peritoneal, resulta que es uno de los temas que más ha trabajado el Estado venezolano a partir de la pandemia, para lograr ofrecer la insulina que fue bloqueada a los pacientes diabéticos, que efectivamente, si no tienen insulina, aumenta el riesgo de insuficiencia renal, porque la derivación negativa del paciente diabético es la afectación renal. Van para procesos de tipo renal. Entonces, ha aumentado la población renal afectada no solo por diabetes, sino por secuelas del COVID, y el Estado ha hecho un gran esfuerzo a través de la ministra Magali Gutiérrez, a través de la directora del Instituto del Seguro Social, por crear centros de nefrología nuevos. Yo los he visitado particularmente, extraordinarios centros, aumentó la capacidad, aumentó la atención, pero nos dan este golpe certero, que no logra su objetivo porque se repone inmediatamente, como dice la vicepresidenta, pero estamos viendo que el bloqueo va de la mano de ataques terroristas para hacer sufrir al pueblo y a los más vulnerables dentro del pueblo. Sí. Este último ejemplo, Olga, es particularmente dramático, como lo dice la vicepresidenta, como lo estás expresando tú, porque ya es un ataque directo. Pero recuerda que aquí ha habido sabotaje eléctrico, aquí hubo un golpe eléctrico. Así es. Aquí se atacó el corazón del sistema eléctrico. E imagínate, la energía eléctrica es, lo sabemos, es el sistema nervioso de la economía de un país. O sea, porque te afecta un quirófano, te afecta una industria, te afecta el sistema de transporte, te afecta la educación, te afecta la salud, te afecta los medios de comunicación. Todos los servicios se están vehiculados por él. Aquí ha habido ataques al sistema hídrico. Aquí ha habido ataques con misiles, o sea, cuando digo misiles es un cohete, como se demostró en el caso de la refinería de Paraguaná. Aquí ha habido sabotaje en la refinería del Palito. Aquí ha habido, tú dices, ataques terroristas. Aquí hubo un intento de una invasión terrorista. Y varios intentos que se siguen combatiendo en la frontera de penetración paramilitar. Es decir, combinan la acción económica, la acción financiera, el bloqueo de recursos con acciones de desestabilización política, protestas callejeras, quema de unidades de transporte, asaltos a hospitales y escuelas como hubo durante las guarimbas en el 2017, ya con aplicación de las primeras medidas contra Venezuela. Entonces, cuando tú ves todo eso, el ataque a las máquinas del CNE, en el año 2020, para pedir que se reeligiera la Asamblea Nacional. Así es. Entonces, cuando ponemos todo eso en una cronología, y esa cronología la tenemos en la página del observatorio, yo invito Yo voy a pedir a nuestro que me pongan usuario las imágenes del observatorio, porque tenemos esa página que es importante, porque allí tienen todos los informes relacionados con el impacto, con el impacto y con las políticas que se siguen para vencer el impacto de las medidas. Aquí tenemos las imágenes. Algunas de los trabajos que realizan permanentemente de formación. Tenemos un diplomado, el primer diplomado en medidas coercitivas unilaterales que está en desarrollo, está terminando la primera corte en estos días. Y te quiero decir, entonces cuando tú me hablabas de las acciones terroristas, entonces una acción contra la salud, chicos, contra los equipos, contra los medicamentos, pero aquí hubo asalto a buques que traían gasolina a Venezuela. Aquí 4 buques con 1.200.000 barriles de no solo combustible, sino diluentes para poder fabricar gasolina en Venezuela, fueron asaltados en alta mar y su carga fue vendida en Texas y Nueva York por el gobierno de Estados Unidos. Una gasolina pagada a Irán por Venezuela. Aquí ha habido, bueno, el Entrasur. Aquí ha habido prohibición en algunos países. Te voy a poner el caso, también conocido, que nuestro pueblo debe saber. Aquí el plan Vuelta a la Patria, con contratos ya para la reposición de combustible en Perú, en Chile, en Ecuador, bajo los gobiernos no de los actuales, bajo el gobierno de Lenín Moreno, bajo el gobierno de PPK y de los otros bandoleros o de Piñera, le fue negada la reposición de gasolina para traer de regreso a migrantes con mujeres embarazadas, con niños enfermos, con ancianos enfermos. Entonces, es un ataque a las personas, es un ataque a nuestra migración, es un ataque a los derechos, como tú decías, sociales, económicos, es un ataque hasta el propio sentido de la humanidad de un país, a la identidad de un país. Y Venezuela ha soportado todo eso, porque aquí, y te resumo con esto, esa idea que tú vinculas lo político con las sanciones. El objetivo final de las sanciones, sí, el medio es el dolor y la agresión económica, pero el objetivo es el cambio de régimen.
Y así lo dicen ellos en su doctrina. Yo creo, perdona que te interrumpa, William, que no solamente es el cambio de régimen, sino que les ha resultado más beneficioso el beneficio económico de la piratería. O sea, ya a lo mejor, porque fíjate que, por ejemplo, estos operadores del supuesto gobierno interino, al final, no querían o no perseguían el cambio de gobierno, porque a ellos les era lucrativo seguir en ese acto de piratería continuada. ¿Sí? O sea, es el negocio del bloqueo. Es una mezcla paradójica. Sí. Pero evidentemente el objetivo siempre ha sido no solo cambiar el gobierno, porque una cosa es cambiar un presidente. Acabar con el chavismo. Es acabar con un proyecto político, liquidar a su dirigencia, dividirlo. Es lo que los americanos, ¿recuerdas la expresión de Obama? Doblar el brazo, pero en sus documentos internos ahí hablan lo que ellos llaman el reset de América Latina, el rediseño. Porque ellos dijeron, aquí están surgiendo gobiernos populares, no nos preocupan, por supuesto que sí somos una amenaza, porque somos una amenaza como idea, como inspiración, como modelo para otros países, otros movimientos populares que pueden luchar y ven la posibilidad de luchar por sus derechos políticos y ven en Cuba, en Venezuela, en la resistencia a la soberanía, un modelo. Entonces, por supuesto que ahora cuando fracasan, entonces aparece el negocio. Entonces ahora no quieren desmontarlo porque hay tantos intereses alrededor del falso gobierno interino, bufetes, empresas financieras, los bancos. El Banco de Inglaterra, en la práctica, lo que quiere es que quede con el oro. No se lo quiere dar a Guaidó. El Banco de Inglaterra no quiere darle el oro a Guaidó. Se lo quiere quedar el Banco de Inglaterra. Y Novobanco, un banco privado donde el gobierno de Portugal tiene el 25% de las acciones, no le devuelve porque ese dinero quebraron al banco y el dinero desapareció de los ahorristas y el dinero, más de 1.500 millones de dólares que tenía Venezuela en el Novobanco. Entonces, los intereses financieros, los buitres financieros, los buitres políticos, los buitres jurídicos internacionales, la industria de las sanciones se lucra. Y entonces ahora no quieren desmontar una cosa que a todas luces ya es ridícula, raya en el absurdo, porque hay unos intereses económicos. Y surgen estas medidas tipo Conoco, estas medidas tipo Cristalex, que se están peleando las empresas canadienses, las empresas americanas por quedarse consigo. El conflicto que hay en Colombia, porque el nuevo gobierno razonablemente está diciendo vamos a revisar este caso, es evidente que aquí hubo una violación de los derechos del propietario de esta empresa, que es el gobierno de Venezuela, está dando los pasos y aparecen las mafias de Barranquilla, de la familia Char, de la mafia de los Char, asociados a Uribe, asociados a Duque, porque ese era el pago que ellos cobraron por el ataque a Venezuela. Duque y Uribe se querían pagar con monómero su apoyo al gobierno interino y a las conspiraciones en Venezuela, ofrecido por Guaidó, por Julio Borges, por Carlos Vecchio. Entonces, esta conspiración entre políticos, financistas, bancos, empresas, bufetes, es una vergüenza para el derecho internacional, es una vergüenza para la humanidad. Y hoy hay, Olga, y debe saberlo nuestro pueblo, 30 países del mundo que tienen medidas coercitivas unilaterales. Esos 30 países agrupan a 28% de la población del mundo. Es un problema global, es un problema del mundo que en algún momento con esta emergencia de un mundo multipolar hay que revisar para acabarlo definitivamente. Así es. Nosotros creo que nos tenemos que ir a un corte ya. Bueno, damos un corte y continuamos para dar tiempo a que analicemos también una de las expresiones más críticas, más recientes del bloqueo que ha sido la piratería contra el avión venezolano y la tripulación que ha sido... Nos va a costar a los argentinos pagar algún día una indemnización. Tener limitada la autonomía de movimientos de una cantidad de personas 2 meses y tener detenida una aeronave durante 2 meses, no le encuentro los suficientes elementos para nada de lo que se alega. El avión es un avión comercial que venía con un destino a la Argentina, que era fundamentalmente traer autopartes para una empresa proveedora de 2 grandes multinacionales automotrices. Para mí, lo que veo hasta ahora detrás de esto es una cuestión mercantil. Y aquí tiene que haber intereses transnacionales, intereses financieros, intereses económicos, intereses, bueno, sacar del medio a
aquellos que disponen de combustible más barato y pueden prestar un servicio más barato. Treasury took action against Venezuela's state-owned oil company, PDVSA. Evidentemente, Venezuela tiene combustible barato y puede ofrecer un servicio de transporte de mercaderías mucho más barato que las otras empresas. O sea, a usted le conviene mucho más cargar combustible en Caracas que cargar combustible en México para venir a la Argentina. Así es. Y la diferencia dicen que es muy importante. Abismal. Abismal. Y eso les permite a ustedes ser bastante competitivos en la región. Así es, eso nos permite ofrecer un precio muy competitivo en comparación con el mercado de la región. La imagen de la Argentina está bastante afectada internacionalmente en cuanto a su Estado de Derecho desde que extendemos o cedemos y nos sometemos a jurisdicción extranjera con la deuda. Una de las expresiones más recientes de la crueldad del bloqueo y de los diferentes mecanismos en que se manifiesta el bloqueo ha sido la piratería contra el avión de Emtrasur, una multinacional además de origen venezolano, pero que trabaja y presta servicio a otras empresas a nivel internacional y que fue detenida de forma ilegal en Argentina argumentando con un falso supuesto que este avión estaba vinculado a actividades ilegales internacionales, cosa que no se ha podido comprobar porque no es cierto. Y efectivamente en este momento tenemos 19 tripulantes de esta aeronave venezolana detenidos en Argentina y sin saber qué va a suceder en este proceso que se ha convertido en una judicialización de la política de forma vista muy escandalosamente por los argentinos, porque ahí tenemos a uno de los grandes penalistas de habla hispana, que es Zaffaroni, refiriéndose al peligro para la actividad jurisdiccional argentina que se siga con este lawfare, porque se ha entregado la jurisdicción, o sea, la capacidad de administrar justicia en Argentina se entregó a una jurisdicción extranjera. Es decir, la división de poderes que tanto habla el gobierno de Argentina en relación a no poder involucrarse ni defender los tratados internacionales que tiene Argentina respecto a este abuso contra el derecho internacional que está cometiendo el juzgado argentino, resulta que es una división relativa, porque es que están sometidos a los poderes fácticos de Estados Unidos. Entonces, esta situación, ¿cómo la has analizado? Sí, hay varios aspectos aquí, es un caso muy interesante y que nuestro pueblo debe conocer para sacar una reflexión profunda. Hay varios temas, ¿no? El primero, ¿no? Evidentemente es el avión, pero hay un tema de derechos humanos. Hay unos ciudadanos venezolanos retenidos 2 meses, sin juicio, sin acusación, porque no le consiguieron nada. Son una tripulación, hay unos ciudadanos además extranjeros, iraníes, también retenidos. Es decir, hay una violación al derecho de esas personas. Dejaron a unos bajo investigación y a los otros les dijeron que podían salir de Argentina, pero no los dejan salir de Argentina. Tienen hijos, tienen familias. O sea, hay una violación ya de los derechos humanos de un conjunto de ciudadanos venezolanos. Y luego está el tema del avión, como tú decías. Jurídicamente lo has explicado muy claro, pero nuestro pueblo debe saber lo siguiente. El lawfare tan descarado que se monta parte de una idea, imagínate lo enrevesado, lo retorcido que es la supuesta acusación, es que ellos dicen, bueno, ese avión es francés, es fabricación francesa, pero tiene unas partes que son de Estados Unidos. Y entonces, como ellos tienen una ley de prohibición de exportación de bienes de Irán, bloqueo, sanciones contra Irán, recuerda que uno de los países más sancionados del mundo, junto con Venezuela y Rusia, y Belarus. Entonces ahora dicen, bueno, ese avión que es francés, pero tiene unas partes americanas, fue vendido legalmente con las autorizaciones internacionales por la empresa francesa a la empresa iraní y después con todas las autorizaciones internacionales fue vendido por la empresa iraní a Conviasa. Es decir, el avión nunca tuvo esos problemas. Si ellos querían aplicar la ley de exportación, ¿por qué no prohibieron a Francia venderle el avión a Irán? ¿Por qué no cuestionaron la operación cuando Irán se lo vendió a Venezuela? Porque había una operación montada para buscar, fíjate que el avión ha ido 2 días antes, había estado en Argentina, 2 días antes. Es decir, estaban avisados que regresaba y se monta esta operación de lawfare internacional con un tribunal en Estados Unidos, instrumentalizando los tribunales para capturar este avión. Montan un show con la asociación israelita, es decir, el Estado de Israel, que es el otro operador de
de este plan contra Venezuela, es el que hace la acusación, revisan el avión y no consiguen nada. Lo ha revisado todo el mundo, Raimundo y todo el mundo, durante más de 6 horas y no le consiguen nada. No le consiguen nada a los pasajeros. Se inventan una historia de que porque uno de los iraníes tenía un apellido parecido con un ex integrante y tal, que después inventaron que en Cuba se había hecho una cirugía plástica. Todo eso absolutamente descartado. No tiene ninguna relación, suena iraní, que bueno, tú te llamas Pereira y yo me llamo Pérez, pues entonces, bueno, a ti como te llamas Pereira, te van a acusar porque yo me llamo Pérez, es que se parecen los nombres, y entonces como son iraníes, a lo mejor son familia. O sea, han inventado cualquier cantidad de cosas. Entonces, es una situación que viola el derecho internacional aeronáutico, el derecho comercial, el derecho a la movilidad, los derechos económicos de la empresa venezolana y los derechos humanos. Es decir, se han tirado por el piso el Estado, como tú dices, el Estado de Derecho en Argentina, el derecho internacional, por una operación presionada por Estados Unidos e Israel contra Venezuela. Es una cosa lamentable y hay que seguirla denunciando. Y bueno, Venezuela, por supuesto, va a seguir defendiendo sus intereses y va a rescatar su avión. Tiene que regresar a Venezuela. Pero como dice Zaffaroni, en algún momento habrá que plantear si hay compensación. Sí, una de las cosas interesantes es esa, que va a haber, tiene que haber un proceso posterior por todo lo causado y tiene que haber una indemnización al Estado venezolano y a las familias por parte del Estado argentino, por esta situación en la que están sometiendo digamos, a la imposibilidad de la tripulación de volver a su país, la imposibilidad del Estado venezolano de seguir comercializando con el avión de carga de entrada. Sobre otro de los elementos que decían es que hay una operación financiera y económica. Además de la expresión del bloqueo, que es una expresión de guerra, es la sinrazón del bloqueo, es el actuar por la fuerza, lejos del derecho. Estamos hablando, a veces es difícil explicar el bloqueo porque no está dentro de las normas del derecho. O sea, no se puede explicar desde el derecho. Hay que explicarlo desde la irracionalidad de las actuaciones por vía de la fuerza. Entonces es complejo a veces cómo explicar el bloqueo. O sea, no es muy fácil para ninguno de nosotros hablar del bloqueo cuando tenemos que analizarlo. Por ejemplo, el lawfare, como uno lo explica, uno dice, bueno, ya va, pero hay un juicio. Sí, pero muchas veces el lawfare, que es el uso fraudulento de una institución judicial, de alguna normativa que se tuerce para lograr un objetivo político. Judicializar una situación política, una situación económica, aunque se esté utilizando al Poder Judicial, aunque se hable de medidas como el secuestro del avión, que es una medida amparada por la norma argentina, resulta que se está utilizando de forma torcida, fraudulenta. Eso es lo que llamamos nosotros un fraude procesal, un fraude, cuando hablamos de fraude constitucional, fraude legal, nos referimos a eso, al uso de instituciones que existen, sí existen, pero están mal utilizadas y no están ajustadas a derecho. Claro, y son torcidas, como dices tú, la palabra exactamente es torcer el derecho. Entonces te crea una ficción de juridicidad, porque no, pero hay un juicio, y en el juicio hay presunción de inocencia, y hay derecho a la defensa. ¿Qué le acaban de hacer hoy a Cristina Kirchner? Le prohibieron defenderse. O sea, ¿cómo tú puedes ir a un juicio donde no te pide defenderse? ¿Qué está pasando con los juicios de Venezuela? Si nombran a un parapeto, a un monigote político que trabaja desde su casa por Instagram, presidente, y lo reconocen como presidente, y él nombra a unos operadores judiciales, a unos mercachifles del derecho, representantes de Venezuela, y un tribunal valida que se presente, y entonces se retiran del juicio para beneficiar a la parte demandante contra Venezuela. Pero hay que hubo un juicio. Aquí van a decir, bueno, hubo un juicio en Estados Unidos y un juez en Estados Unidos, tú sabes, la justicia americana falló a favor de Conoco, pero hubo un juicio, hubo derecho a la defensa, pudo ir la Procuraduría de Venezuela, pudo Venezuela defenderse. No. De hecho, en la propia decisión del juez, en la propia decisión escrita del juez, dice, Olga, es increíble, dice, bueno, tuve que tomar esta decisión porque los abogados de Venezuela se retiraron. Es decir, el juez dice, yo los convoqué, les di el derecho. Si es que ellos dicen, porque fíjate el discurso público, Olga, es que protección de activos, así no dijeron, que era una comisión de protección de activos. Luis Ignacio Hernández, el gran operador de esto, el gran negociante de todas esas empresas, de Conoco, de Cristales, para saquear a Venezuela, y el señor Sánchez Falcón, que arruinó su hoja de servicio, prestándose para esta operación criminal en el ocaso de su carrera jurídica,
para ponerse al servicio del saqueo de los activos, tienen que responder, esas personas tienen que responder algún día por la justicia, porque han hecho el acto más criminal, torciendo el derecho, como tú dices, para justificar el robo a un país. Así es. De hecho, estábamos comentando con Will hace un momento, antes de entrar en vivo, que precisamente había habido dentro de estos juicios internacionales, estos lawfare, también hay una sección que es la del arbitraje, que tiene mucha relación con la forma en que se han cometido las piraterías contra Citgo, contra activos de Venezuela, contra Cristalex, por ejemplo, en estos casos. Estamos ante una situación en la que incluso el árbitro o el tribunal de arbitraje había dicho en su momento que efectivamente no podía presentarse la representación, la supuesta representación de Guaidó, porque para demostrar que tú eres Estado tienes que demostrar dominio sobre el territorio, uso de la fuerza, o sea, tienes que demostrar que eres constitutivos Estado, del Estado. Claro. Y estos no podían demostrarlo. Entonces, aún así, a pesar de eso, llevaron digamos que este proceso a ejecución a un tribunal de Estados Unidos. Y es allí cuando se termina de perfeccionar el lawfare contra Venezuela y ocurre esta situación. Ciertamente es difícil porque a veces pues, es complejo el tema, pero ¿cómo hacer justicia? Claro. Y dame un minuto para completarte esa idea, que es muy importante. El caso del oro. El caso del oro está sentando un precedente internacional que va más allá de los jurídicos políticos. O sea, cuando la vicepresidenta decía hace unos días que Venezuela recibió llamadas de gobiernos que tienen sus reservas en el Banco del Oro, gobiernos, claro, de África, gobiernos de países en desarrollo, de países pobres, que dicen, o sea que a mí mañana, por una decisión política, porque reconocen a cualquiera aquí como presidente, me pueden quitar mis reservas. Y es verdad, el presidente que se está sentando en Londres con el juicio del oro es que tú depositas tu dinero en Londres y cuando el gobierno de Londres, del Reino Unido, decida que quiere que acabe ese oro, se lo puede quedar e impone una decisión. Porque ellos dicen, los tribunales de Londres no pueden revisar las decisiones políticas del gobierno. Esa es la doctrina de que ellos llaman one voice, una sola voz. Entonces le dicen, no importa que yo tenga embajada en Venezuela, no importa que yo tenga relaciones diplomáticas, que Venezuela tenga una embajada, que ellos reciban a la embajadora Maneiro, hasta la invitan a los té con la reina, ¿verdad? No importa que haya cartas como las que presentó hace poco, ¿verdad? El presidente de Venezuela, las cartas donde la reina reconoce presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. No, el señor Boris Johnson y su canciller, el señor Jeremy Hunt, que sale en el libro de Mark Esper, dice Mark Esper, el señor Jeremy Hunt estuvo encantado de contribuir con el bloqueo del oro a Venezuela en el Reino Unido para darle su apoyo a Juan Guaidó. Entonces, los tipos ya denunciaron, confesaron el crimen, confesaron la operación, pero la ficción jurídica es que hubo una decisión en un tribunal y entonces Venezuela no puede acceder al oro, ni siquiera para comprar vacunas. Es importante, William, tú que manejas dentro del observatorio las cifras del impacto, porque aquí, repito, hay muchas personas que nos ven que están interesadas, bueno, todos los venezolanos y venezolanas debemos estar interesados en este tema, debemos alimentar el sentimiento antibloqueo, porque es el sentimiento antiimperialista. El bloqueo es una expresión del imperialismo, una expresión del capitalismo salvaje en su más cruda representación, porque es imponerte por la fuerza mis decisiones para que tú te doblegues ante mis apetencias. Entonces es la expresión más cruda del imperio contra los estados soberanos. Pero es importante que se entienda cuál es el impacto, o sea, qué representa para Venezuela en términos de beneficios la piratería sobre el oro, qué representa en Venezuela en términos de servicios de beneficios la piratería con Citgo. Siempre es bueno recordarlo. Mira, si Venezuela pudiese acceder a una parte de sus recursos, pudiera hoy mismo empezar a arreglar toda la red ambulatoria del país. Toda la red ambulatoria se arregla con una parte. Venezuela hizo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, sin recursos para vacunar a su población y ha sido exitosa. ¿Cuánto más rápido y cuántas vidas pudimos salvar si esos recursos estaban disponibles? ¿Cómo se solicitaron al Banco de Inglaterra? Se solicitaron
De los 2.000 millones que están ahí, Venezuela solo solicitó 300 millones para poder atender el COVID en el año 2020. Y ni siquiera eso. Y además le dijo al Banco de Inglaterra, depositen a las Naciones Unidas, a la OPS, a la OMS, y lo administramos con ellos. Y ellos vienen aquí a certificar que lleguen las vacunas, que la gente se vacune. Ni siquiera eso. Entonces, tener en estos momentos actuales, según las últimas cuentas, entre 5, 6 mil, pudiera llegar a 7.000 millones bloqueados. Tener activos que valen entre 10, 15, 20, 30 mil millones, que puede valer Cigo, porque ahora Cigo la están subvaluando porque se la piensan como lo pretendieron hacer con Monómero. Monómero la va a entregar a Guaidó, la va a entregar a Guaidó quebrada para decirle, bueno, pero entonces Venezuela que la venda, o Venezuela que haga esto. Que se quede con los pasivos. Claro, que se quede con los pasivos o que la venda. Después que la quebraron y la saquearon y la vaciaron. El G4, todos, Rosales, Ramos Alú, Guaidó, Primero Justicia, todos participaron, todos, y hay que decirlo al país con seriedad, con respeto, pero hay que decírselo. Toda la oposición avaló esa operación. Que unos ahora estén en otra posición, bueno, se agradece por la paz, por el diálogo, pero es una realidad, y hay que decirlo. Con la verdad ni ofendo ni temo, decía Artigas y repetía mucho Chávez. Entonces, lo que te quiero decir, las posibilidades del país de recuperarse, por supuesto que este país se va a recuperar, y es algo muy importante que ha dicho el presidente, lo estamos haciendo con músculo propio. Es verdad que es con apoyo, con solidaridad y con cooperación económica, porque ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Turquía, ahí está Cuba, que ha brindado un apoyo fundamental junto a China, Irán. Rusia, Irán. Las refinerías se están arreglando con apoyo técnico de Irán. Ahora, es malo que un país le brinde cooperación a otro para ayudar a responder. Entonces, bueno, pero es que tienen relaciones con los iraníes. ¿Y dónde están las empresas norteamericanas? Están ahí detrás esperando una licencia. Ojalá se las den, ojalá les den la licencia. Pero el modelo de un país bloqueado no puede ser esperar solamente unas licencias. Porque no puede ser que un país sea violentado de esa manera económicamente en sus derechos y después tenga que ir a pedir permiso. Las licencias son tan criminales como el propio bloqueo, porque es una justificación. Son parte del sistema. Si se la dan, bienvenida. Tampoco tampoco la vamos a negar. Claro. Pero yo creo que es importante que el país se le hable con sinceridad y que la propia oposición, esa oposición que hoy dice que quiere ir de verdad a unas elecciones, que quiere abandonar el camino de la conspiración, le pida perdón a este país, le pida disculpas a este país, le hable con sinceridad a su país sobre los errores que cometieron. ¿Pero cómo que no? Nosotros también tendremos que hacer nuestra autocrítica por nuestros problemas, que los tenemos, repito. Pero hablemosle con sinceridad a este país para ver si de verdad podemos enrumbar y salir definitivamente de esta etapa nefasta que es el bloqueo y la sanción. Hay un tema que es importante en esta concientización del bloqueo y de cómo sumarnos a la lucha contra el bloqueo, que es el siguiente. Ciertamente han habido avances, hemos logrado a través de la ley antibloqueo, la ley constitucional antibloqueo, a través de otras medidas, a través de las políticas para la inversión extranjera y las facilidades ciertamente para la inversión, lograr que vuelva dinero que había salido de Venezuela en fuga de capitales, con, digamos que mejores condiciones para ello, pero eso que vemos que ha cambiado no significa que el bloqueo haya terminado. Entonces es importante identificar cuál es la situación. Ciertamente el sector privado, que solo traía el 2% del ingreso a Venezuela, pero se llevaba el 65% de lo que el Estado traía, eso hay que decirlo, ahora encuentra ventajoso traerse lo que sacó de Venezuela. Mucho es capital de retorno. Así es. Hay mucho capital de retorno. Ustedes han verificado esto en cuanto a cuánto capital de retorno está volviendo y por otro lado entender que es que la afectación ciertamente es menor, aunque no deja de ser afectado el privado, pero es menor al privado. Porque lo que se intenta es asfixiar al Estado, al gobierno y con ello a la mayoría de la población que vive o trabaja para el Estado. O sea, vive en el sentido de que disfruta de la salud, de la educación, de lo que le corresponde por derecho. Pero que también trabaja para la administración pública y que se ve golpeado por esto. Háblanos un poco de esta situación paradójica, de unos elementos que hablan objetivamente de la mejora en la economía venezolana, pero que a la par todavía estamos cargando con las secuelas del bloqueo. Entonces es bueno definirlo para que en el discurso no nos tropecemos. Ciertamente ha habido mayor inversión, ciertamente ha habido nos ha tocado
dentro de este modelo, dentro de esta situación de bloqueo, abrirnos a otros espacios. Así es. Nos han obligado, Así es. porque o sucumbimos a la guerra Así es. o buscamos alternativas O para no dejamos que el pueblo se sucumbir muera de y hambre. vencerlo. El Estado no puede dejar. Fíjate, yo te agradezco mucho esa pregunta, Olga, porque tú sabes que eso forma parte de un debate. De un debate que es sano. De un debate que es sano. Más allá de la intensidad que pueda tener ese debate en las redes sociales, en los medios públicos, es un debate, es necesario que debatamos sobre eso. Y que hablemos con la verdad al país. Es mentira esa narrativa que quieren imponer ahorita, hay que denunciarle que Venezuela se está arreglando. Porque parece ser que es que no es el esfuerzo productivo del país, no es la resistencia del pueblo. Se arregló solo. Se arregló solo, o sea, nos paramos un día y entonces se arregló solo. Ah, pero ¿a dónde te lleva eso? No, claro, no, Olga, no es que se arregló solo, es que porque vinieron unos dólares, ¿ves? Es porque el país se está dolarizando. Es decir, parece ser que los venezolanos que trabajan, que sean, voy a utilizar la expresión popular, porque es una expresión popular, no es vulgar, que se han calado el bloqueo, que lo han resistido, que sus familias han visto el impacto de esto, pero se han mantenido aquí trabajando en el campo, en las comunas, en el sector público. O sea, hay que hacerle un homenaje de verdad a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, porque son los únicos que no pueden ajustar. Tú vas a la calle y cualquiera te ajusta, ¿verdad? Pero el trabajador público es verdad que no lo puede hacer. Entonces, el pueblo en su conjunto, las acciones del gobierno, rindiendo más con menos. Cuando nos dicen, ¿ustedes están vendiendo chatarra? Claro, ¿y por qué no? Bastante clave hemos comprado con la chatarra. Es decir, el país ha buscado sus recursos, los músculos propios, sus mecanismos antibloqueo, ha hecho alianzas, es decir, el Estado, el pueblo y también un sector empresarial. Entonces, digamos, hay una voluntad de superar el bloqueo. Uno no se puede quedar solo en el discurso denunciador. Ese es mi trabajo. Pero realmente el país está construyendo un sistema económico nuevo, las familias, los emprendimientos que surgieron en la pandemia, toda esta nueva boom de las pequeñas empresas, de las pymes, de los emprendimientos, porque también la gente se reinventó. Descubrió que a lo mejor podía dar clases por internet y se completó su ingreso con una cosa, se asociaron dos familias, hicieron cosas. Entonces, el país está en un proceso de reinvención y hay que apoyarlo en su conjunto, sector público, sector privado, comunas, familias, organizaciones sociales. No podemos perder de vista que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es quedarnos solamente, pero no hay que perder de vista que las sanciones, ni una, mejor dicho. Hay 3 sanciones que han sido eliminadas, Olga. Te voy a decir cuáles. 2 empresarios, uno porque tenía nombre malo, así como ahora. Sí, hubo un error. Así como con Lenieri. Bueno, entonces era un empresario italiano y fue a los FAC y dijo, mira, vale, es que ustedes pusieron un nombre ahí, como yo tengo el mismo nombre, me sancionaron a mí. Entonces lo sacaron. Otro empresario demostró que era mentira lo que le estaban diciendo, lo sacaron. ¿Tú sabes cuál es el único venezolano que Estados Unidos le ha levantado las sanciones? Se llama Christopher Figuera. Fue el jefe del CIN el que planificó el golpe de los plátanos, liberó a Leopoldo López, prófugo y corrupto de la justicia en Venezuela, y Estados Unidos le pagó sacándolo de la lista de los FARC. Es el único ciudadano venezolano. Darío Vivas está sancionado, falleció y está en la lista. Aristóbulo Istúriz falleció y sigue en la lista. ¿Por qué? Porque no es sanciones personales, es al cargo, es el mensaje a la militancia del PSUV, es la militancia a los militares que dejaron sus cargos, ministros que salen de su cargo y sí, que ya no firman papeles públicos y siguen en los listados de sanciones, porque las sanciones es al Estado en su conjunto. Entonces, eso hay que tenerlo claro. No es verdad que todo se le pueda achacar al bloqueo. El presidente ha sido muy autocrítico. No podemos tampoco excusarnos. Claro. Tenemos que resolver los problemas. Tenemos un poquito más de recursos, tenemos que resolver más. Entran más recursos, tenemos que resolver más problemas, dándole la cara al pueblo, hablándole con la verdad, usando los mecanismos para las denuncias, denunciar la corrupción, la ineficiencia, la desidia de los funcionarios públicos. Pero no podemos perder de vista que las sanciones están ahí. Y te digo, Cuba tiene más de 60 años de bloqueo. Irán tiene está cumpliendo ahorita 42 años de bloqueo. Hay países que tienen bloqueos de los años 80, desde los años 90. Ninguna de esas medidas han sido eliminadas. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir una realidad donde vamos a superar el bloqueo con trabajo, con producción y bueno, con un debate, con una participación y que las elecciones al final se den un ambiente, porque ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Llevar a Venezuela en una situación de crisis en unas elecciones. Vamos a unas elecciones competitivas en una situación de estabilidad económica.
en una situación de haya de verdad igualdad, no un país bloqueado 7, 8, 9 años y después le digan, ay, vamos a unas elecciones para ver cómo la gente evalúa al gobierno. Entonces, hablemos con la verdad. Sí, para que no nos pase como nos pasó en el 2015, que utilizaron, digamos que el golpe a la moneda y el secuestro de los alimentos y las colas. Y lo cobraron electoralmente. O lo que le pasó a Nicaragua. Mira, Olga, yo lo he dicho, y el ex canciller Arreaza, cuando yo trabajé con él, nos contó esa historia y él lo ha relatado en varios foros públicos también, ¿no? De sus diálogos con Elliot Abrams, el enviado especial de Trump, el que junto con Bolton y Pompeo diseñaron toda esta etapa final de agresión. Y la lectura de Abrams le decía al final, mira, vale, pero hagan como Nicaragua. Dejen el poder, no pierdan elecciones, no, dejen, váyanse y podrán regresar en 20 años y a lo mejor entonces en 20 años, bueno, vuelven a ganar elecciones. ¿Qué le pasó al sandinismo? El sandinismo perdió una elección después que le hicieron una guerra económica, le mataban a los campesinos, les contaminaban las aguas y los llevaron a la elección en esas condiciones y perdieron. Volvieron 15, 20 años después y le han metido sanciones y órdenes ejecutivas y le quieren montar un golpe otra vez. Es decir, con el imperialismo no hay posibilidad de entenderse. Así es. Si tú quieres un país soberano, tienes que ganarte la soberanía. Y yo creo que ese es el mensaje final que uno tiene que dejar en este tema. Es importante, gracias por habernos acompañado, William, ya vamos a cerrar. Es importante destacar el esfuerzo, el músculo propio, como tú decías, de todo el pueblo venezolano, de todo el pueblo productor, de todos los emprendimientos, de todos los hombres y mujeres que se han sumado no solo a la resistencia, desde el trabajo diario, desde la conciencia diaria, sino que se han sumado también a la nueva invención, es decir, vamos a reinventarnos porque estamos en un momento en que hay que luchar para defender el proyecto histórico de Bolívar. No es cualquier cosa, no es un proyecto de gobierno, o sea, no es un gobierno de 5 años, de 15 años, no, estamos hablando de un proyecto histórico que estamos defendiendo con toda nuestra convicción. Para los más jóvenes que nos ven, recuerden que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante el proyecto de Bolívar, que bastante ha costado traerlo nuevamente a nuestra realidad, traerlo nuevamente a la conciencia del pueblo venezolano y ahora en este momento que a lo mejor con muy buena iniciativa podemos ir creciendo porque en Colombia también hay un cambio. Entonces vamos adelante. Gracias, William, por habernos acompañado, por crear esta conciencia. Sí estamos avanzando, el bloqueo continúa, tenemos que tener conciencia de la defensa de la soberanía nacional, de la defensa de nuestros activos, de la defensa de las personas que han sido convertidas en rehenes. Estamos hablando de la tripulación venezolana, tanto de nacionalidad venezolana como nacional iraní, como el rehén Alex Saab, que es un enviado diplomático que ha sido doblemente secuestrado en este momento en su segundo secuestro en Estados Unidos, con quien también nos solidarizamos permanentemente. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Gracias, Olga. Muchísimas, un placer.